Semana número 5, el tema a trabajar es la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el título de esta clase, profesor Luis? Tenemos acá, ¿por qué se desencadenó la Primera Guerra Mundial? Esta es la pregunta que va a marcar el inicio de esta sesión. ¿Por qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el factor que desencadena la Primera Guerra Mundial o llamada también Gran Guerra? Propósito, explicar los inicios de la Primera Guerra Mundial. Nos vamos a ir a la lectura para entender de qué trata este tema. Dice justamente en pantalla Primera Guerra Mundial parte uno y tenemos ahí un primer párrafo. Empieza la lectura Hernández. Panorama general de los países europeos antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. La carrera imperialista entre las potencias mundiales tuvo como principales protagonistas a Gran Bretaña, colonizada por potencia mundial de primer orden y la primera potencia económica del mundo en el siglo XIX. Sus dominios comprendían más de 300 millones de kilómetros cuadrados, casi la cuarta parte de la superficie terrestre. Su marina común mercante de primer nivel alcanzaba un tonelaje similar al de los demás países del mundo y sobre su flota de guerra se puede decir que era casi igual a la suma de dos de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Muy bien, entonces uno de los principales países que en realidad inicia el tema de la Primera Guerra Mundial es Gran Bretaña, como ha leído su compañero Hernández Llanos. Muy bien, Hernández Silva. Profesor, uno de los países entonces que nos hace referencia la lectura, Quispe. Es Gran Bretaña. Hablar de la Primera Guerra Mundial es hablar de los protagonistas y es también entender que este conflicto nace de una carrera imperialista. 1914 y 1916 forman parte de lo que se llama o lo que se conoce como el siglo XX, ¿ya? Por eso cuando te dicen la Primera Guerra Mundial se desarrolló en qué época? En el siglo XX, inicio del siglo XX. Y para esta época, uno de los países más importantes en el mundo era Gran Bretaña, ¿no? Su compañero ha leído de manera correcta justamente el inicio y nos habla de Gran Bretaña. Gran Bretaña era considerado una potencia en el siglo XX. Es además Gran Bretaña no solamente una potencia, sino también es un imperio, porque como lo hemos visto en clases anteriores, Gran Bretaña tiene alrededor del mundo muchas colonias. Ha colonizado en África, por ejemplo, a Egipto, ha colonizado en Asia, por ejemplo, la India, ha colonizado en América, por ejemplo, a Canadá, ha colonizado en Oceanía, por ejemplo, Australia, son colonias de Gran Bretaña. Entonces, al tener muchas colonias en diferentes partes del mundo, Gran Bretaña tiene acceso a mano de obra, ¿no? Que le dan los hombres que vivían en la colonia, tiene acceso a recursos como petróleo, como gas, que lo puede utilizar en la industria, y tiene acceso a mercados. Es en esos lugares donde va a llevar todo lo que produce y va a ser comprado por la población nativa de ese lugar. Entonces, Gran Bretaña se convierte en estos años en uno de los más grandes imperios del mundo. Ahora, profesor, si Gran Bretaña es tan poderoso, tan fuerte económicamente, ¿por qué irse a una guerra si controla todo? Lo que sucede es que Gran Bretaña no solamente controlaba mercados y colonias, sino también tenía una de las más grandes marinas de guerra a nivel mundial. Tenía barcos de guerra, controlaba además el comercio marítimo, controlaba los puertos, entonces mantenía una hegemonía sobre el mundo Gran Bretaña. Bueno, hay un país que va a aparecer en esta época
y que va a empezar a enfrentarse a Gran Bretaña por la hegemonía del mundo. Ese país no era tan poderoso como Gran Bretaña porque recién había podido unificarse. Ese país va a desarrollar industria y va a competir palmo a palmo con Gran Bretaña. Pregunta, profesor Luis, ¿ese país cuál será? ¿Cuál será ese país? Manito levantada. ¿Cuál será? Greco Julián Vázquez, te escucho. Alemania. Alemania, muy bien, Greco. Perfecto, ¿ah? Vázquez Acevedo Greco. Muy bien, Greco, Alemania. Ese país, profesor, antagonista va a ser Alemania, ¿ya? Entonces, el país que empieza en esta época a enfrentarse palmo a palmo con Gran Bretaña será Alemania. Profesor, ¿y por qué Alemania en esta época? Porque Alemania en el siglo XIX y XVIII todavía no era un gran estado. Alemania nace de una unificación del estado prusiano. Entonces, cuando Alemania se unifica, la burguesía alemana, es decir, los grupos de poder, lo voy a colocar por acá, los grupos de poder, la burguesía de Alemania, lo voy a escribir por acá, ¿ya? La burguesía de Alemania, la burguesía alemana, la burguesía alemana se percata de algo interesante. ¿Qué cosa? Cuando digo la burguesía alemana, me refiero a los grupos de poder, o sea, los dueños de bancos, los dueños de fábricas. Esos grupos de poder de Alemania se percatan que Alemania no tenía colonias, no tiene colonias. Alemania no tiene colonias. ¿Y por qué no tiene colonias? Porque muy tarde se unificaron, y porque la gran cantidad de colonias las tiene Gran Bretaña y las tiene Francia. Y si Alemania no tiene colonias, no tendrá materia prima. Y si no tiene materia prima, no puede hacer industria. Y si no hace industria, no podrá desarrollar el capitalismo imperialista que busca. No podrá convertirse en una potencia. Entonces, la burguesía alemana, los grupos de poder de alemán, los dueños de bancos, de fábricas como Krupp, por ejemplo, la industria Bayer, intentarán, ¿qué cosa? Apoyar la carrera armamentista de Alemania. Alemania se da cuenta que la única forma que tenga colonias es arrebatándole esas colonias a Gran Bretaña y a Francia. Y para eso debe convertirse en un estado muy poderoso a nivel militar. Entonces, Alemania en estos años empieza a desarrollar industria armamentista, industria de guerra. Letra B, siga la lectura. Liliana Juan de Berríos, te escuchamos. Alemania, a comparación de Gran Bretaña y Francia, Alemania quedó rezagada en cuanto al control de territorios y colonias en el mundo. Sus territorios sumaban un total de 24 millones de kilómetros cuadrados, por tanto, aspiraba al control de más territorios, pues así lo requerían sus industrias. El imperio alemán no se resignaba a llevar un papel secundario en el concierto mundial y deseaba que se lleve a cabo un reajuste que le otorgue nuevos territorios, de acuerdo a sus aspiraciones imperialistas. Excelente, muy bien, Liliana Juan de Berríos. Muy buena lectura, señorita. La felicito. Entonces, Juan de Berríos Angélica. Muy bien. Profesor, hablar de Alemania es hablar de un estado que había quedado rezagado. ¿Qué es la palabra rezagado? Había quedado muy atrás en cuanto al desarrollo armamentista. Por encima de Alemania estaba Gran Bretaña y estaba Francia. Entonces, Alemania lo que buscaba es controlar territorios, lo que se llama el pangermanismo alemán, ¿no? Alemania aspira a expandirse, a controlar el espacio vital. ¿Y por qué Alemania quiere expandirse, profesor? Porque si se expande, tiene territorios. Si tiene territorios, tiene recursos, y si tiene recursos, puede desarrollar industria. Pero para eso no podrá hacerlo pues por la vía pacífica. Los alemanes entienden que tienen que preparar un gran ejército porque va a haber una guerra donde Alemania tiene que arrebatarle colonias a Gran Bretaña y a Francia. Bueno, otro de los países que era potencia en la época y que
competía casi con Gran Bretaña por el control de colonias era Francia, ¿no? Francia estaba en el top de las potencias, al igual que Gran Bretaña. Francia tenía colonias en África, por ejemplo, estaba Togo, estaba Camerún, estaba Argelia, tenía colonias en Asia, estaba lo que es la Conchinchina, lo que hoy día es Vietnam, Laos, Camboya, tenía colonias en América, lo que es Guyana Francesa, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a leer a Francia en este periodo. Siga la lectura. Kevin Leonardo Efio, fuerte y claro. Se define por Primera Guerra Mundial. Ahí no estoy. ¿Dónde estoy? Ya, un voluntario cualquiera. Elizabeth Silva, te escuchamos. Otro país beneficiado por respecto al reparto colonial y con el deseo de recuperar Alsacia y Lorena de general, se genera el revanchismo francés, territorios que perdió frente a Alemania en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Muy bien, Silva, muy buena lectura. Entonces, Silva, Capa, Elizabeth, Lucía. Muy bien, Silva. Profesor, hablar de Francia es hablar de un país que también era potencia en esta época y que buscaba recuperar colonias. ¿Cuáles son las colonias que busca recuperar Francia? Son dos. Una se llama Alsacia y la otra se llama Lorena. Profesor, ¿y por qué las busca recuperar Francia? Porque estas colonias le habían sido arrebatadas por medio de una guerra por Alemania. Alemania se había enfrentado a Francia el siglo pasado, en el año 1871, en una guerra, voy a colocar por acá, en una guerra que se va a llamar Guerra Franco-Prusiana. En la Guerra Franco-Prusiana se habían enfrentado los alemanes y los franceses. Bueno, los alemanes que en esa época eran llamados prusianos, ¿no? Prusia. Y Prusia le había arrebatado a Francia dos territorios importantes porque tenían minas de carbón. Una era Alsacia y la otra era Lorena. Y el carbón era importante para la industria. Entonces, como Francia quería desarrollar industria, requería el carbón, pero ya no podía obtenerlo porque eso estaba en manos de Alemania. Entonces, ¿qué le quedaba a Francia? Ir a una guerra. ¿Qué le queda a Francia? Ir a una guerra, ¿no? Por eso dice recuperar Alsacia y Lorena, ¿ya? Entonces, muy bien, eso es justamente lo que busca Francia, recuperar Alsacia y Lorena, arrebatarle justamente esos territorios a Alemania que se los había arrebatado en una guerra. Había una enemistad entre ambos países, entre Francia y Alemania. Había una rivalidad producto de esa guerra, una rivalidad que los franceses buscaban subsanar recuperando sus territorios. Entonces, como vemos, a inicios del siglo XX hay tres países que son una potencia: Gran Bretaña, Alemania y Francia. Obviamente, de los tres, el más poderoso es Gran Bretaña, pero existe una rivalidad entre Francia y Alemania por un tema de guerra, y existe una rivalidad comercial entre Gran Bretaña y Alemania. Pregunta, solamente analizando lo que hemos leído y subrayando, ¿quiénes crees tú que se van a unir para enfrentarse en esta guerra? ¿Quiénes crees que se van a unir por lo que has entendido hasta el momento? Elizabeth Silva, te escucho. Se van a unir Gran Bretaña y Francia. Muy bien, Silva. Gran Bretaña y Francia se unen para enfrentarse a Alemania. ¿Por qué? Para Gran Bretaña, Alemania es un peligro por el tema económico y Francia necesita recuperar Alsacia y Lorena de Alemania. Entonces, Gran Bretaña y Francia se unirán para enfrentarse a los alemanes en lo que será
la Primera Guerra Mundial. Muy bien, Silva. Excelente, estás bastante atenta a la clase, estás leyendo, estás participando, eso te va a generar muy buena calificación en esta sesión. Muy bien, ahora sí, en base a lo que hemos leído y analizado, podemos definir qué cosa es la Primera Guerra Mundial, para lo cual voy a llamar ahora a un voluntario o voluntaria, yo no voy a llamar por nombre, ahora cualquiera que quiera seguir sumando sus puntos. Definición. Elizabeth Silva, te escuchamos, señorita. Definición. Se entiende por Primera Guerra Mundial o Gran Guerra al primer conflicto mundial de carácter imperialista del siglo XX, acontecido entre los años 1914 y 1919 y que enfrentó a los países aliados de la Triple Entente contra los países integrantes de la Triple Alianza. Perfecto, muy bien, Silva. Entonces, primer conflicto mundial de carácter imperialista. Pregunta, manito levantada. ¿Por qué se llama de carácter imperialista? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Por qué se llama de carácter imperialista? ¿Por qué? ¿A qué hace referencia cuando menciona eso el texto? De carácter imperialista. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Motivo, circunstancia. Silva, te escuchamos. Porque en ese entonces había gobernantes como emperadores. Porque en ese entonces habían gobernantes como emperadores. Ya puede ser una razón, porque la mayoría de países eran imperios y eran gobernados por emperadores. Terry Quispe, te escuchamos. Porque su gobierno era imperial. ¿Cómo? Su gobierno era imperial. Su forma de gobierno era imperial, ya también, porque su forma de gobierno era imperial, ya, porque su forma de gobierno era de tipo imperial, ya. En realidad está bien las respuestas. Profesor, nosotros podemos decir que es un conflicto de carácter imperialista, porque en esa época había muchos imperios también. Mira, estaba el imperio alemán. Alemania era un imperio, ¿ah? El imperio alemán, o llamado también el segundo Reich, ¿no? Reich en alemán es imperio, ¿ya? Estaba Alemania o el segundo Reich. Estaba el imperio anglosajón. Gran Bretaña era un imperio, el imperio anglosajón, ¿no? En esa época el rey de Gran Bretaña era Jorge V, ¿no? Jorge V. Y también estaba en esa época el imperio ruso. En esa época, el emperador de Rusia era el zar Nicolás II. Entonces, por eso nosotros lo llamamos un conflicto de carácter imperialista, porque habían imperios. ¿Y por qué se llaman imperios? Porque no solamente gobernaban su territorio, sino que se habían expandido. Alemania va a conseguir algunas colonias en África. Gran Bretaña ya te he mencionado, India, te he mencionado Egipto, te he mencionado Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? El Imperio Ruso en Asia, en África, ¿no? Entonces, habían colonias, habían. También podemos mencionar al Imperio Japonés, que también está en esta época. También podríamos mencionar el Imperio Austrohúngaro, que es justamente el que inicia la guerra, el Imperio Austrohúngaro. Entonces, por eso se llama una guerra imperialista, porque los que gobiernan son emperadores y porque estos estados abarcan más que el territorio inicial, ¿no? Entonces, y además una característica que menciona es que se forman bandos. Un bando va a ser llamado Triple Entente y otro bando va a ser llamado Triple Alianza. Muy bien, pero para toda guerra debe haber un pretexto, ¿no? Una razón por la que se enfrentaron. ¿Cuál es la razón, profesor, que los llevó a enfrentarse? ¿Cuál es la razón que los lleva a la guerra? Bueno, eso lo vamos a tener acá en el punto número 3. Pretexto. Vamos a ver con la lectura un voluntario o voluntaria cualquiera. ¿Ya? Pretexto. Punto número 3. Coveñas, te escuchamos. El atentado en Sarajevo. En dicho episodio se produjo el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y de su esposa la condesa Sofía Chotek, a manos del serbio bosnio Gavrilo Princip, integrante de la sociedad secreta Mano Negra. Importancia del atentado. Este asesinato conmocionó a las cancillerías europeas,
pero solo Austria-Hungría vio en él un motivo para romper con Serbia y buscó el apoyo de Berlín. Serbia recibiría la ayuda de Rusia, Francia y Gran Bretaña. Motivo del atentado, la ocupación de Bosnia por parte del Imperio Austrohúngaro, lo que provocó el rechazo de los pueblos esclavos. Muy bien, Coveñas. Entonces, el pretexto de la guerra tiene un nombre y se llama Atentado de Sarajevo. Muy bien, Coveñas. Coveñas Vázquez Lin. ¿Ya? Te preguntan cuál es el pretexto que origina la guerra. La respuesta es Atentado de Sarajevo. Esa es la respuesta. Profesor, ¿y qué cosa es el atentado de Sarajevo, profe? ¿En qué consiste el atentado? ¿Y por qué es estudiado y por qué es igual de importante? Bueno, vamos a ver justamente acá. Esta es una imagen del atentado de Sarajevo. ¿Ya? Esta es una imagen del atentado. Profesor Luis, ¿y quién está en la imagen? Pregunta inocente. Analiza, solamente para inteligentes, ¿ah? Es una pregunta para inteligentes. ¿Quién crees que es él y quién crees que es ella? Silva Capa, te escuchamos. Creo que es el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la condesa. Muy bien, Silva, qué inteligente que eres. Así es, ¿no? Profesor Luis, estos son nada más y nada menos. Vamos a ponerlo por acá. Estos son, profesor, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Shotek. Ellos son la pareja que van a ser asesinados. ¿En dónde, profesor? Pregunta solo para inteligentes. Bueno, antes de poner la pregunta, tengo que ponerle la nota a Silva, ¿no? Por su participación. Muy bien, Silva, estás atenta, te felicito. Es más, mira, producto de tu esfuerzo y dedicación en la clase, has sacado 20 ya en esta clase. Imagínate, Silva, es un curso tan fácil de historia, solamente es participar y leer, nada más. Muy bien. Entonces, si Francisco Fernando y Sofía Shotek son los que están acá, ¿en qué país fueron asesinados? Una pregunta para inteligentes. ¿En qué país? ¿En qué país fueron asesinados? A ver, te escucho. ¿En qué país? ¿En qué país ellos fueron asesinados? ¿En qué país, profesor? Sí, ¿en qué país? John Alexander López, te escuchamos. ¿Sarajevo? No te escucho, ¿puedes volver a repetir fuerte? ¿En Sarajevo? No, Sarajevo no es un país. Terry Quispe. Bosnia. Muy bien, Terry, otro inteligente, ¿no? Profesor, ellos fueron asesinados en Bosnia. Bosnia es el país, ¿ya? Ellos fueron asesinados en Bosnia. Entonces, estamos hablando nosotros de acá, ¿no? Profesor, estamos viendo que el archiduque y su esposa fueron asesinados en Bosnia, ¿no? Y en Bosnia hay una ciudad, la capital de Bosnia se llama Sarajevo. Esa es la ciudad más importante. ¿Cuál es la ciudad más importante de Bosnia? Sarajevo. Entonces, profesor, ¿y qué tenía que hacer el archiduque y su esposa en Sarajevo, que es la ciudad de Bosnia? Lo que pasa es que el archiduque y su esposa eran sobrinos, ellos eran sobrinos del emperador de Austria-Hungría. Pregunta para inteligentes, lo mencionó tu lectura. Lo que tú debes hacer es imprimir la lectura que yo te doy. Yo te envío la lectura y tú lo debes imprimir, lo debes tener a tu mano, al costado. Cuando leemos, tú también debes leer esa lectura. Debes subrayarlo para que puedas participar en clase. La pregunta es, ¿cómo se llamaba
el emperador de Austria-Hungría? ¿Cómo se llamaba el emperador de Austria-Hungría? Terry Quispe, Francisco José. ¿cómo? Francisco José. Muy bien, Francisco José. Perfecto, Terry Quispe. Muy bien, excelente, Terry. El emperador de Austria-Hungría se llamaba Francisco José. Muy bien, Terry, con tu participación. Estás bastante atento también a la clase de hoy. Muy bien, ahí está Terry Quispe. Villanueva también en el chat me escribió, ¿no? El emperador profesor se llamó Francisco José. Entonces, profesor, sus sobrinos eran el archiduque Fernando, Francisco Fernando y su esposa Sofía. Entonces el emperador de Austria-Hungría, Francisco José, se había anexado Bosnia, ¿no? El emperador de Austria-Hungría, llamado, ¿no? Francisco, ¿no? Llamado el emperador Francisco José, se anexó Bosnia, ¿no? Se anexó Bosnia a sus dominios. Pero en Bosnia, la mayoría de la población de Bosnia, la mayoría de la población de Bosnia era, ¿qué cosa? De origen eslava, ¿no? Era eslava. ¿Qué significa eslava? Que simpatizaba con Serbia, pues, ¿no? Simpatizaba con Serbia. Entonces, cuando los serbios se enteran que el emperador de Austria-Hungría se ha anexado a Bosnia, los serbios buscarán romper esa anexión. Y cuando se enteran que el sobrino del emperador va a ir a Sarajevo, Bosnia, traman un plan para acabar con la vida. Entonces los serbios habían fundado una organización llamada la Mano Negra. Mano Negra. Mano Negra era una organización terrorista, nacionalista, que buscaba formar una gran Serbia. Y para formar una gran Serbia tenían que acabar con la vida del emperador, ¿no? Francisco Fernando y su esposa en algún momento iban a convertirse en los emperadores justamente de Austria y buscaban acabar con su vida, ¿no? Entonces así se forma el atentado. El atentado de Sarajevo, ¿qué cosa es? Es el asesinato de los herederos del trono de Austria-Hungría, de Francisco Fernando y su esposa Sofía Šotek. Y peor aún, la esposa de Francisco Fernando estaba embarazada, estaba esperando un heredero. Entonces, cuando se enteran de la muerte de ellos, obviamente que la situación es mucho más fuerte, porque Austria-Hungría va a buscar vengarse de este asesinato, ¿no? Entonces, el emperador Francisco José se entera de la muerte de su sobrino y decide vengarse. Como se entera que los autores han sido la Mano Negra, quiere invadir Serbia para castigar a la Mano Negra. Obviamente Serbia no lo va a permitir, ¿no? Serbia va a buscar apoyo. ¿Quién era un aliado de Serbia? Rusia. ¿Quién era un aliado de Austria-Hungría? Alemania. Y así se va a desencadenar la Primera Guerra Mundial, con el llamado atentado de Sarajevo. Revisamos acá el atentado de Sarajevo.
y nos vamos a ir justamente acá. La mano negra, el dato. Siga la lectura fuerte y claro, John Alexander López Maluquis. La mano negra. Sí. La mano negra. Por una organización terrorista nacida en 1911, también llamada Unión o Muerte, que luchaba por la creación de una gran Serbia. En 1914 contaba con unos 2.500 miembros, entre ellos Gavrilo Princip, el asesino del archiduque austriaco Francisco Fernando, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial en 1914. Muy bien, John Alexander López Maluquis ha leído su compañero todo lo ligado o todo lo referente a lo que es la mano negra. Muy bien, López Maluquis, justamente acá. Vamos a ver a López. Muy bien, López, muy buena lectura, ¿no? Entonces su compañero nos dice que la mano negra, recuerden, la mano negra va a ser la autora del asesinato, ¿no? Era una organización terrorista, recuerda eso, una organización terrorista nacida en 1911, ¿no? Estos que buscaban crear la Gran Serbia, pues, pero cuando se enteran que Bosnia fue anexada al Imperio Austrohúngaro, buscarán vengarse, ¿no? Justamente uno de sus integrantes se llamó Gavrilo Princip, ¿ya? Y él se encargó de asesinar al archiduque Francisco Fernando. Muy bien, vamos a ver acá entonces las causas de la guerra. Vamos a ver las causas de la guerra. ¿Qué originaron la guerra? Nosotros sabemos el pretexto, pero esa no es la verdadera razón. Hay o existe una verdadera razón de la guerra. Causas. Siga la lectura fuerte y claro, un voluntario o voluntaria, cualquiera. Terry Quispe, te escuchamos. Causas de la guerra. El imperialismo económico. El control de mercados y fuentes de materias primas por parte de las potencias industrializadas, por ejemplo. Alemania e Italia no habían sido favorecidos en el reparto colonial de finales del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, pero ello la guerra fue entendida como la solución a la competencia planteada por la economía rivales. El espíritu nacionalista europeo, las reivindicaciones nacionalistas, sobre todo en la región del suroeste europeo de los Balcanes. Polvorín de Europa. Los pueblos y las naciones de los Balcanes reclaman autonomía e independencia, y las grandes potencias mundiales como Gran Bretaña y Francia explotaron aquellos hechos de su historia que fomentaban el revanchismo, el recelo y el resentimiento contra sus vecinos. De esta forma buscaron asegurarse el apoyo de sus poblaciones con el pretexto de la lucha por la patria. La formación de bloques políticos y militares durante el periodo de la paz armada. Muy bien, Terry Quispe. Entonces, acá colocamos Terry 19, muy bien. Y tenemos acá lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las razones que llevaron a la Primera Guerra Mundial? Del punto de vista económico, la razón, o una de las tantas razones, es el control de mercados, ¿no? Estos países buscan controlar mercados, es decir, buscan controlar colonias para poder extraer materia prima. De esa manera, esa materia prima serviría para la industria. Se elaboraría una manufactura que sería vendida nuevamente a ese mercado. Y de esa manera, la burguesía, los bancos, las fábricas, seguirían teniendo mucho poder, ¿no? Entonces, el imperialismo económico llevó a esta rivalidad, llevó a una rivalidad, llevó a una guerra. Además, había en Europa una zona conocida como los Balcanes, ¿no? Se le llama los Balcanes porque está muy cerca de la península balcánica.
Esa zona era conocida como el polvorín de Europa. ¿Por qué polvorín de Europa? Porque polvorín significa algo que es muy inflamable, que en cualquier momento puede explotar. Y justamente en los Balcanes habían muchos conflictos, porque habían grupos de poblaciones como por ejemplo los serbios, los eslavos, los croatas, que buscaban tener autonomía y que no la tenían porque tanto el Imperio Austrohúngaro como Rusia, como Gran Bretaña, buscaban anexar esos territorios, ¿no? Entonces el nacionalismo de los Balcanes también va a ser un ingrediente para la guerra. Y obviamente, durante el periodo llamado paz armada, cuando no había enfrentamientos, se fueron formando bloques políticos y militares que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Si tú ves el mapa de Europa, observa los colores, mira. Acá tenemos la Triple Entente, que está de verde, 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 y acá tenemos la Triple Alianza que está de naranja. Naranja, naranja, naranja y naranja, ¿no? Verde, verde, verde y naranja, naranja, naranja. Y tenemos los llamados países neutrales que no participaron en la guerra. Entonces, observando el mapa, te puedes dar cuenta de cuáles son los países que fueron aliados en la guerra y cuáles no. Entonces, acá tenemos un cuadro para entender el nombre de estas alianzas. Había una llamada Triple Alianza y había otra llamada Triple Entente. Vamos a conocerlas. Voluntario para que me lea ese cuadro. Lin Alessandro Coveñas Vázquez. La Triple Alianza, Imperios Centrales, Alemania, Austria-Hungría, Italia, país que en 1915 toma posesión por la Triple Entente. A este bloque se suman Imperio Turco Otomano 1914, Bulgaria 1916, bloque derrotado. Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia, retirada de la guerra en 1918. A estas potencias se suman Estados Unidos, Italia, Serbia, Japón, Rumania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica, Grecia, Montenegro, Portugal, India Británica. Bloque vencedor. Muy bien, Lin Alessandro Coveñas. Entonces acá tenemos a su compañero Coveñas, ¿no? Coveñas, muy bien. Coveñas Vázquez Lin. Profesor Luis, cuando nosotros hablamos de bloques, estamos hablando de aquellas formaciones militares que se dieron antes de la guerra y que tenían como objetivo que si en algún caso estallase alguna guerra, tenían que ser aliados para enfrentarse a un enemigo en común, ¿no? En este caso vemos que nace la Triple Alianza, conformada por los imperios, porque nace producto de emperadores. El emperador Guillermo de Alemania, el emperador Francisco José de Austria-Hungría, el emperador, ¿no? O rey Víctor Manuel de Italia, ¿no? Y a este bloque se le van a sumar el imperio turco otomano, llamado el hombre enfermo de Europa, y Bulgaria. Y en la Triple Entente tenemos a Gran Bretaña, a Francia, a Rusia que se retira de la guerra porque está de la revolución, y a esta Triple Entente se le sumará después Estados Unidos, Italia que traiciona la alianza y se pasa acá, Japón, y se convertirá en el bloque vencedor, ¿no? Eso justamente te lo puedo mostrar acá, a continuación, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, quiénes eran en esa época los gobernantes. Guillermo II de Alemania, Jorge V de Inglaterra y Nicolás II de Rusia. Ellos eran primos. Y siendo primos, se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. So, cuando te pregunten a ti, ¿qué es la guerra? Tú vas a decir, ¿no? Es un conflicto bélico entre países europeos por el control de colonias y mercados. Ahí están justamente las causas, los bloques, y tenemos acá ya lo que es el pretexto y los antecedentes. Muy bien, nos vamos a quedar acá
por el momento, y en la próxima sesión vamos a trabajar lo que viene después, ¿no? Los primeros instantes de la guerra y los primeros enfrentamientos. Saludo la participación de cada uno de ustedes. No se olviden copiar los esquemas en el cuaderno y también desarrollar la evidencia que se deje en esta sesión. Un abrazo virtual. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, profe.